La siguiente reflexión que les vamos a compartir está basada en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 24. Se los voy a leer así, miren. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Duras palabras, ¿verdad? Y en el capítulo 27, verso 3, dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Esta es una reflexión basada en Judas. Antes del beso, la historia silenciosa de Judas. Quédate conmigo hasta el final, porque la historia de Judas no solo habla de traición, también habla de algo más doloroso, la posibilidad de estar muy cerca de Jesús y aún así seguir cargando un corazón que nunca termina de rendirse por completo. Cuando se menciona a Judas Iscariote, casi siempre se piensa en lo mismo: el beso, las 30 piezas de plata, la traición, la oscuridad. Y sí, todo eso está ahí. La Biblia no suaviza lo que hizo. Judas entregó al Maestro. Fue uno de los 12, y aún así terminó siendo recordado como el discípulo que traicionó a Jesús. Pero si nos detenemos un poco más, si miramos su historia con cuidado y con reverencia, vemos algo profundamente humano, triste y hasta estremecedor. Porque Judas no era un extraño, no era un romano, no era un fariseo que miraba a Jesús desde lejos. Era uno de los que caminaban con él, uno de los que escucharon su voz de cerca, uno de los que se sentaron a comer con él, uno de los que vieron milagros con sus propios ojos. Y ahí empieza una de las preguntas más fuertes de esta historia. ¿Cómo alguien puede estar tan cerca de Jesús y aún así no ser transformado de verdad? La Biblia dice que Jesús lo escogió como parte de los 12 discípulos. En Lucas 6, 13, 16, leemos que Jesús llamó a sus discípulos, escogió a 12 y a Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Eso ya nos deja ver algo importante. Judas no apareció por accidente, no se infiltró, no engañó a Jesús. Jesús sabía quién era Judas, y aún así lo llamó. Eso abre otra pregunta más profunda todavía. Si Jesús sabía lo que Judas haría, ¿por qué lo escogió? La respuesta bíblica no es simple, pero sí clara en una cosa. Nada de lo que pasó tomó a Jesús por sorpresa. La traición de Judas estaba dentro del panorama de la pasión de Cristo. Jesús mismo dijo en la última cena: El Hijo del Hombre va, según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Mateo 24, 24. También en Juan 13, 18, Jesús cita el Salmo: El que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso significa que la traición no fue un accidente fuera del plan de Dios. Pero eso no quiere decir que Judas haya sido una marioneta sin voluntad. Y aquí hay que tener mucho cuidado. La Biblia sostiene dos verdades al mismo tiempo. Dios no pierde el control de la historia, pero el ser humano sigue siendo responsable de sus decisiones. Judas cumplió algo que ya estaba anunciado, sí, pero también actuó desde su propio corazón, desde sus propias decisiones, desde una oscuridad que fue dejando crecer. En otras palabras, Dios no fue sorprendido por Judas, pero Judas tampoco fue inocente. Y eso hace la historia todavía más fuerte, porque Judas no empezó besando a Jesús para entregarlo. Antes de ese momento, hubo un proceso interior. Nadie cae de golpe en una traición tan grande sin haber permitido primero pequeñas grietas en el alma. La Biblia deja ver algunas de esas grietas. En Juan 12, 4 al 6, cuando María unge a Jesús con perfume costoso, Judas protesta y dice que ese perfume pudo haberse vendido para darlo a los pobres. Suena espiritual, suena correcto, suena hasta noble, pero el Evangelio aclara la verdad. Dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Eso revela algo muy humano. Judas aprendió a esconder lo torcido detrás de palabras bonitas. Y eso no solo pasó con él.
También hoy puede pasar. Hay gente que habla de Dios, sirve en la iglesia, conoce versículos, opina correctamente sobre lo espiritual, pero por dentro lleva años justificando cosas que nunca quiso rendir al Señor. Judas nos confronta porque nos recuerda que la cercanía externa con Jesús no siempre significa rendición interna. Judas veía milagros, sí, pero ver milagros no cambia automáticamente el corazón. Mucha gente piensa, si yo hubiera visto lo que los discípulos vieron, jamás habría dudado. Pero la Biblia muestra otra cosa. Se puede ver lo sobrenatural y seguir resistiendo a Dios por dentro. Se puede escuchar la verdad y aún así aferrarse a lo que uno quiere. Se puede admirar a Jesús sin entregarse de verdad a Jesús. Tal vez Judas admiraba a Jesús, pero nunca se rindió completamente a él. Tal vez le gustaba caminar con Jesús mientras Jesús se pareciera a la idea que él tenía del Mesías. Pero cuando fue entendiendo que Jesús no venía a tomar el poder político, ni a destruir a Roma, ni a cumplir los sueños humanos de grandeza inmediata, algo dentro de Judas empezó a endurecerse. Esto no lo dice la Biblia con esas palabras exactas, pero sí es una inferencia razonable cuando vemos el contexto del tiempo. Muchos esperaban un Mesías conquistador, visible, fuerte en términos humanos, pero Jesús hablaba de cruz, de servicio, de negarse a uno mismo, de perder la vida para hallarla, y no todos estaban dispuestos a aceptar un reino así. Quizá Judas quería a Jesús, pero lo quería a su manera. Y ahí hay una lección durísima. Uno puede seguir caminando con Cristo y al mismo tiempo estar enojado, decepcionado o frustrado porque Cristo no está haciendo las cosas como uno esperaba. Hay un detalle que casi no se menciona, pero que hace esta historia aún más profunda. Judas no parecía formar parte del mismo círculo cercano que los otros discípulos. Mientras varios de ellos eran familia o venían del mismo entorno en Galilea, Judas probablemente venía de otra región. Era uno más en el grupo, pero no necesariamente del mismo vínculo. Y aún así, Jesús lo escogió, lo incluyó y le confió responsabilidades. Esto nos deja ver algo muy humano. Puedes estar rodeado de gente de fe, puedes estar dentro del grupo correcto, y aún así sentirte por dentro desconectado si tu corazón no termina de rendirse. La historia de Judas también nos obliga a mirar la paciencia de Jesús, porque Jesús no lo humilló públicamente antes de tiempo, no lo expuso delante de todos desde el principio, no lo expulsó en el primer momento oscuro. Lo soportó, le lavó los pies, le dio lugar en la mesa, lo llamó amigo incluso en el momento de la traición. Eso es impresionante. En Juan 13, Jesús lava los pies de sus discípulos, y el texto ya había dicho antes que Judas lo iba a entregar. Eso significa que Jesús también lavó los pies de Judas. El Señor tocó con amor los pies del hombre que horas después lo entregaría. Aún sabiendo todo, no dejó de amarlo con dignidad. Y cuando Judas llegó al huerto para señalarlo con un beso, Jesús le dijo, «Amigo, ¿a qué vienes?» Mateo 26:50. No le dijo monstruo, no le dijo maldito, le dijo amigo. Eso no disminuye la gravedad del pecado de Judas, pero sí nos muestra el corazón de Jesús, un amor puro incluso frente a la traición. Entonces surge otra pregunta. Si Jesús quiso, ¿habría podido cambiar a Judas? Sí, Jesús tenía poder para hacer cualquier cosa. Pero el amor de Dios no actúa anulando a la persona como si fuera un objeto. Cristo transforma, convence, llama, confronta, ama, corrige, pero no obliga a nadie a rendirse de verdad. El problema no era falta de luz. Judas tuvo demasiada luz. El problema era que su corazón nunca terminó de abrirse por completo a esa luz. No porque Jesús fuera insuficiente, sino porque Judas resistió. Y esto también es profundamente humano. Hay personas que no se pierden por ignorancia total, sino por resistencia interna. No porque nunca hayan recibido verdad, sino porque nunca dejaron que la verdad descendiera hasta lo más profundo. El corazón puede acostumbrarse a la presencia de Dios sin quebrantarse delante de Dios. Después vino la traición. Mateo 26:14-16 cuenta que Judas fue a los principales sacerdotes y preguntó, «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y le pesaron 30 piezas de plata. Esa cantidad no solo habla de codicia, también refleja lo bajo que puede caer el corazón cuando empieza a valorar más el beneficio inmediato que la fidelidad al Señor.
A veces la traición no comienza cuando vendemos a Cristo por grandes riquezas, sino cuando poco a poco lo cambiamos por cosas pequeñas. Conveniencia, orgullo, resentimiento, ambición, doble vida, apariencia. Pero ahora viene la parte que muchas veces se toca muy poco. ¿Judas se arrepintió? La Biblia dice en Mateo 27:3, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentivo las 30 piezas de plata. Algunas versiones dicen lleno de remordimiento. Y ahí hay una diferencia importante. Judas sintió dolor, sintió peso, sintió horror por lo que hizo. De eso no hay duda. Devolvió el dinero. Reconoció, yo he pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Eso muestra que no era un hombre totalmente insensible. Su conciencia despertó. El problema fue que su dolor no lo llevó a correr hacia Jesús, sino a hundirse lejos de él. Pedro también falló gravemente. También negó al Señor. También lloró amargamente. Pero Pedro, aunque quebrado, terminó regresando. Judas, en cambio, se quedó encerrado en la desesperación. Y aquí hay una verdad que conmueve. No todo remordimiento es arrepentimiento verdadero. El remordimiento sufre por lo que hizo. El arrepentimiento corre a Dios. El remordimiento se mira a sí mismo con desesperación. El arrepentimiento mira a Dios con esperanza. El remordimiento dice, lo arruiné todo. El arrepentimiento dice, lo arruiné todo, pero todavía necesito la misericordia de Dios. Judas sintió culpa, pero no descansó en la gracia. Y eso es probablemente una de las tragedias más grandes de su historia. Caminó con Jesús, escuchó sobre el perdón, vio su compasión hacia pecadores, vio cómo levantaba a los quebrados, y aún así, al final, no pudo creer que esa misericordia también podría alcanzarlo a él. ¡Qué duro es eso! Porque tal vez el problema final de Judas no fue solo la traición. Tal vez también fue no creer de verdad en la profundidad del amor y del perdón de Jesús. No lo sabemos todo. Hay silencios en la Biblia que debemos respetar. Pero sí sabemos esto. Judas terminó consumido por una tristeza sin esperanza, y eso lo volvió una figura profundamente trágica. Entonces, ¿era Judas el elegido para traicionar? Podemos decirlo así, con cuidado. Fue escogido como discípulo sabiendo Jesús que sería el traidor, y su traición formó parte del cumplimiento de las Escrituras. Pero no debemos hablar de eso como si Judas fuera una víctima inocente forzada por Dios a hacer el mal. La Biblia nunca le quita responsabilidad. Al contrario, Jesús dice en Mateo 26:24, «Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido». Es una palabra durísima. Nos recuerda que la soberanía de Dios nunca cancela la responsabilidad humana. Ahora, visto desde una perspectiva profundamente humana, Judas también representa algo que duele aceptar. Hay personas que conviven con el bien, escuchan la verdad, reciben amor real y aún así no cambian, porque el cambio verdadero no depende solo de cercanía, sino de rendición. Uno puede vivir en la iglesia y seguir lejos de Dios. Uno puede hablar de Jesús y no amar su voluntad. Uno puede servir en el ministerio y seguir dominado por el ego, por heridas no tratadas, por expectativas rotas, por deseos escondidos. Judas no solo es el hombre que traicionó a Jesús. Judas es el retrato del corazón que nunca termina de entregarse del todo. Y aún así, esta historia no fue escrita solo para que apuntemos el dedo hacia él. También fue escrita para que nos examinemos nosotros. Porque es fácil decir, yo jamás haría eso. Pero la pregunta más honesta es otra. ¿Hay algo en mí que todavía resiste a Cristo? ¿Hay una parte de mi corazón que lo sigue, pero solo mientras Él no contradiga mis planes? ¿Estoy cerca de Jesús por costumbre, por cultura, por conveniencia, o porque realmente le he rendido mi vida? La historia de Judas nos rompe, pero también nos advierte con amor. No basta con caminar cerca de Jesús, hay que abrirle el corazón. No basta con conocer su nombre, hay que rendirse a su señorío. No basta con sentir culpa por el pecado, hay que correr a su misericordia. Te dejo esta reflexión para que la guardes en silencio dentro del corazón. Quizá la parte más triste de Judas no fue haber estado lejos de Jesús, sino haber estado tan cerca y aún así no haberse dejado transformar por completo. Y eso puede pasar todavía hoy.
Por eso no debemos confiar en apariencias espirituales, sino buscar una relación verdadera, rendida, sincera, humilde con Cristo. La buena noticia es que mientras hay vida, hay oportunidad de volvernos a Él con un corazón genuino. Pedro cayó y fue restaurado. Nosotros también podemos ser restaurados, pero no escondiéndonos en la culpa, sino corriendo a la gracia. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor Jesús, líbranos de tener un corazón dividido. Líbranos de seguirte solo por fuera, mientras por dentro seguimos aferrados a lo nuestro. Examínanos, quebrántanos y enséñanos a rendirnos de verdad. No permitas que la costumbre espiritual reemplace una relación viva contigo. Y si hemos fallado, no dejes que la culpa nos hunda lejos de ti, sino llévanos al arrepentimiento verdadero, al perdón y a la restauración. Danos un corazón sincero, humilde y sensible a tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Somos cristianos, conectando corazones con Cristo.